queridos hermanos, un abrazo, saludos a todos. Siendo las 7 pasaditos, 7:03 minutos, ya estamos aquí compartiendo con la iglesia en Victoria. Saludos a mis hermanos, cariños a todos los que puedan ver este video más tarde, a los que puedan ver este devocional más tarde, un abrazo. Reciba la palabra que ministraremos, ore al Señor, tenga esa disciplina de vida espiritual, una disciplina espiritual de búsqueda, de una constante búsqueda en el Señor, de crecimiento y madurez, y esto te va a ayudar, el estar generando en tu vida, desarrollando una disciplina espiritual de la lectura de la palabra, de la búsqueda en oración. Eso es súper importante que tú y yo lo hagamos. Hola hermana Elena, ¿cómo está? Buen día. Quiero compartir algo que está en el libro de Números. ¿Cómo está suegrita? Números 14. Números 14. Usted puede ver ahí en el libro de Números 13, va a ver la historia de cuando Moisés envía a los espías a reconocer la tierra prometida. Él toma un príncipe de cada una de las tribus para que vayan a reconocer la tierra que Dios ya les había dado. Cuando ellos vuelven sorprendidos. Traen, dice, entre dos, en un palo, colgando ahí un racimo de uvas, tremendas uvas que... La tierra era espectacular y ellos dicen, incluso lo reconocen, que es tierra que fluye leche y miel, como Dios les había dicho. Pero ¿sabes qué ocurrió? De pronto, 10 de estos espías que eran príncipes, que eran líderes, empiezan a hablar mal de la tierra que Dios les había dado. Y empiezan a hablar tan mal que decían que la tierra se tragaba a sus moradores y empezaron a pasarse rollos con el tema, al punto que Josué y Caleb se tienen que levantar y decir, vamos y poseamos la tierra que Dios ya nos dio. ¿Qué son estos enemigos? Los vamos a comer como a pan. Son nada delante del Señor. La actitud de Josué y Caleb fue totalmente distinta a los otros. Los otros se estaban dando por vencidos. No es que hay gigantes, de la raza de los gigantes. Entonces la mayoría empezó a hablar mal, empezó a dar un mal informe, y Josué y Caleb fueron los únicos que se levantaron en fidelidad al Señor. Y podemos ver más adelante la Escritura como nos muestra que fue Josué quien reemplazó a Moisés, fue Josué quien entró para poseer la tierra, fue Josué quien estuvo liderando, fue Caleb el que estuvo ahí fiel siempre al Señor. Entonces quiero tomar del capítulo 14, el versículo 24 de Números. Quiero hablarte de la actitud con que tú y yo estamos enfrentando nuestra vida, las situaciones, la actitud con la que tú estamos llevando la vida de cristianos. Porque la actitud tuya es la que va a marcar la diferencia. Lo dice acá en el libro de Números 14, 24, dice, pero a mi siervo Caleb, aquí está hablando el Señor, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Esa es la Reina Valera. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. ¿Por qué dice pero a mi siervo Caleb? Porque el Señor se molestó con esa generación, esos líderes que empezaron a tramar. ¿Sabe lo que empezó a hacer la gente? A querer volver a Egipto. ¿Sabe lo que hizo esa gente? Tomó una decisión. Dijeron, vamos a levantarnos un capitán para volver a Egipto. ¿Sabe lo que estaban haciendo? Estaban yendo en contra de la autoridad que Dios mismo había puesto sobre sus vidas. Estaban yendo en contra de Moisés. Pero la verdad que no estaban yendo en contra de Moisés. Estaban yendo en contra de Dios mismo. Dios dice, voy a sacar esta generación, te voy a dar otra, le dice Moisés. Moisés intercede para que no pase eso. Pero lo que estaba ocurriendo era un espíritu de rebelión contra la autoridad, al punto de querer volver a Egipto. Estando en las puertas de la tierra prometida, habiéndola reconocido y visto. Mucha gente le pasa así, reconoce y ve la tierra y dice que es maravilloso, sí, pero de pronto son contaminados por alguien, por algo, y entonces quieren retroceder.
La palabra dice en Hebreos que el que retrocediere no agradará a mi alma, dice el Señor. ¿Por qué? Porque con el Señor siempre tenemos que ir en avance. El Señor dice aquí, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él un espíritu diferente. Míralo como dice acá en la NTV, el mismo versículo 24 de Números 14. Sin embargo, mi servidor Caleb tiene una actitud diferente a los demás. Sin embargo, mi servidor Caleb tiene una actitud diferente a los demás. Él, dice, se ha mantenido fiel a mí. ¿Se da cuenta? Él se ha mantenido fiel a mí, dice el Señor. No está diciendo fiel a Moisés, no está diciendo fiel a Josué, que fueron los dos que se levantaron. El Señor está destacando que Él se mantuvo fiel a Él, porque tu fidelidad es al Señor. Sin embargo, mi servidor, el servicio en nuestra vida al Señor. Sin embargo, mi servidor Caleb tiene una actitud diferente a los demás. Ten una actitud diferente al común de la gente. Por cuanto hubo en él un espíritu diferente. La palabra dice en Timoteo que a nosotros no nos fue dado un espíritu de temor, de miedo, de cobardía, sino dice de poder, amor y de dominio propio. Tenemos y portamos una actitud, tenemos y portamos un espíritu diferente. Es más, Dios puso su espíritu en nosotros para que nosotros caminemos en esta nueva vida. Pero tu actitud es fundamental. Ten una actitud diferente. No te dejes guiar por la mayoría. Guíate por Dios. Sé fiel a Dios en todo. Siempre que la gente empieza a ser infiel a Dios en algún área de su vida, comienza a retroceder. Comienza a ocurrir lo que ocurre aquí en Números 14, Números 13. Empieza la murmuración, y eso es lo que empezó a ocurrir en el pueblo de Israel. Empezó la murmuración, y en medio de esa murmuración dijeron, volvámonos mejor. Salgámonos de este liderazgo. Dejemos a Moisés acá y a estos demás acá. Eran personas importantes, porque toda la gente es importante, pero toma esto en cuenta. Ellos eran príncipes de las tribus. Tenían influencia sobre la gente. Y tomaron malas decisiones, porque tus malas decisiones influencian también a otras personas, y eso es responsabilidad de cada uno. Pero aquí hay dos que se mantienen firmes. Nunca sigas la mayoría, a no ser que estén siguiendo la plena voluntad de Dios. Por eso siempre uno tiene que tomar de ejemplo a la gente que camina dando el fruto del Espíritu, que camina en obediencia a la palabra. Esa es la gente que tú debes escuchar. Cuando uno enseña acerca de los consejeros que tú puedes tener, dice que en la multitud de consejos está la sabiduría. Tú tienes que aprender a escuchar a gente que es fiel a Dios, que es constante, constante con Dios. Porque eso es fidelidad. La fidelidad se ve en las personas. Dios hablaba hoy día en la mañana mientras oraba acerca de la fidelidad. Seguramente mañana o estos días tocaremos el tema de la fidelidad. Pero la fidelidad es probada por Dios, porque es fundamental, y es eso lo que ocurre con Josué y Caleb. Ellos estaban en una postura firmes con el Señor, fieles al Señor. Y a esas personas que tú y yo debemos escuchar. Es más, tú y yo debemos ser de ese tipo de gente. Dice, sin embargo, mi servidor Caleb tiene una actitud diferente a los demás. ¿Cuál es esta actitud diferente a los demás? Dice, él se ha mantenido fiel a mí. No transes tu fidelidad al Señor. Tu actitud correcta parte por no transar tu fidelidad al Señor. Por lo tanto, yo lo llevaré a la tierra que él exploró. Sus descendientes tomarán posesión de la porción de la tierra que les corresponde. O sea, tu actitud correcta te llevará a tener resultados correctos. La palabra dice en Job 22:28, tendrás éxito en todas tus decisiones, la luz iluminará tu camino. Toma decisiones claras, específicas. La Reina Valera dice, determinarás a sí mismo una cosa, y ésta te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Queridos, seamos gente determinada en caminar fieles a Dios. Que nada te mueva de tu fidelidad al Señor. En la NTV dice en Job 22:28, prosperarás en todo lo que decidas hacer. Toma decisiones correctas. ¿Cuál es una decisión correcta? Nunca dejar tu fidelidad a Dios. Ser siempre fieles a Dios.
Por eso el servicio a Dios siempre nos mantiene activos. Tu actitud es fundamental. Kenneth Copeland, él tiene aviones, ¿no es cierto? Él contaba que cuando le enseñaban a ser piloto de avión, le mostraron un recuadrito que hay ahí, uno de los relojes que tienen los aviones. El principal es un reloj en donde está la línea del horizonte, y sobre la línea del horizonte usted puede ver el dibujito del avión, que él lo ve desde atrás. Está el dibujito del avión que se mueve así, hace el movimiento del avión ahí en ese recuadro. Y la línea del horizonte es fundamental porque él explicaba que la línea, o como todo piloto de avión lo podría explicar, si la nariz del avión está por bajo la línea del horizonte, el avión empieza a descender. Si la nariz del avión está por sobre la línea del horizonte, el avión comienza a ascender, a subir. Ahora él explicaba que cuando uno vuela en el avión siempre tiene que llevar la nariz sobre la línea del horizonte para que se mantenga volando y no empiece a bajar. ¿Y sabe cómo le llaman a ese reloj? A ese reloj ellos le llaman la actitud del avión. La actitud del avión está determinada por dónde está puesta la nariz del avión. Si está por sobre la línea del horizonte, la actitud es de mantenerse arriba. Tienes que mantener la actitud del avión de manera correcta para volar. Si quieres aterrizar, la actitud del avión está por bajo la línea del horizonte. Comenzarás a descender. Mi consejo esta mañana y es que tú y yo busquemos del Señor para que tengamos una buena actitud, una actitud de ir por más, una actitud de avance en el Señor, una actitud de crecimiento en tu fidelidad a Dios. Tengamos la actitud correcta. No nos ha dado Dios un espíritu de temor, sino de amor, poder, amor y dominio propio. Tengamos la actitud correcta. Hola, Juanito. Tengamos la actitud correcta, queridos. Sin embargo, mi servidor Caleb tiene una actitud diferente a los demás. Tu actitud es importante. Tu actitud va a determinar en dónde tú vas a llegar. Tu actitud determinará tu altitud. Es tu actitud la que va a determinar tu altitud. Ten una actitud correcta. Sé fiel a Dios. Seamos fieles al Señor. No fieles a los hombres, fieles al Señor. Pero entiende esto. Josué y Caleb eran fieles a Dios, por consecuencia eran fieles al líder que ellos tenían, que en este caso era Moisés. El pueblo de Israel, los otros 10 espías fueron infieles al Señor, por eso tomaron la decisión de levantar otro capitán. Entienda que la gran mayoría, y usted está inmerso en este mundo en que la gente es rebelde a la autoridad. La principal autoridad por sobre todo nosotros es Dios mismo. Pero Dios también delega autoridades sobre nuestra vida, autoridades espirituales. Seamos fieles a Dios, tengamos la actitud correcta, porque tu actitud va a determinar dónde tú vas a llegar. Hay gente que nunca toma un punto de fidelidad, es como si fuera moda, están con una persona, después están con otro. En los matrimonios los puede ver. Hay gente que se casa con uno, que se casa con otro, después dicen, no, es que siempre el marido que me ha tocado es malo. O sea, si te lo llevas separándote, yo creo que debieras poner una pausa y pensar, no estarás haciendo algo mal tú. Porque es la actitud lo que determina dónde tú y yo llegamos. Gente que se lo lleva dando vueltas a las iglesias como si fuera una moda, pero nunca tienen un avance con Dios en el desarrollo de sus propias vidas y menos en el llamamiento santo que hay sobre sus vidas, porque a veces las personas ni siquiera lo ven. Queridos, mi consejo hoy es ser fieles a Dios. Dios quiere que tú avances, que tú crezcas. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años que conoces al Señor? Si te has respondido a esas preguntas, te pregunto también ahora, ¿en qué estás hoy día? ¿En dónde te estás desarrollando con Dios? Porque si no hay un desarrollo en una iglesia local, querido, yo siempre les hablo a ustedes acá, que sé que hay gente de otras iglesias, si usted está en una iglesia local y usted no tiene un desarrollo en el servicio a Dios, usted está en un serio problema, está teniendo una actitud incorrecta. Sin embargo, mi servidor Caleb tiene una actitud diferente a los demás. Por lo mismo, dice el Señor, dice que actitud, Él se ha mantenido fiel a mí
por lo tanto yo lo llevaré a la tierra que él exploró. O sea, eso es lo que tú has visto, el llamamiento de Dios en tu vida. Caleb tuvo una buena actitud. Ten una buena actitud, querido, querida. Levanta tu nariz sobre la línea del horizonte y avanza con Dios. Crece con Dios. Porque Dios no nos dio un espíritu de cobardía, de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Usted y yo tenemos todo nuestro futuro en nuestra mano. Avancemos con Dios en este tiempo, con una actitud correcta. Un gran abrazo, mis queridos. Medite esta palabra, ore al Señor, sincérese delante de Dios, deje que el Espíritu Santo le hable y tenga una buena actitud. Un abrazo para todos. Bendecidos.